Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios, lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el capítulo 13, El mundo inocente, y vamos a empezar el cuarto epígrafe. El epígrafe que se llama La función del tiempo. Viene justo después de esa gran joya que es el miedo a la redención, que era el epígrafe 3 que vimos en la sesión pasada. Pues bien, sin más preámbulo, en la página 271 del libro regular, comenzamos la lectura y comentario, y dice así: 4. La función del tiempo. 1. Y ahora la razón por la que tienes miedo de este curso debiera ser evidente. Está enlazando Jesús precisamente con todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Cuál es la razón evidente por la cual tenemos miedo de un curso de milagros? Porque un curso de milagros es un ascensor directo a la máxima conciencia que se puede tener en la experiencia humana. Es un ascensor directo, es un ascensor que no se para en etapas, sino que desde el principio te lleva arriba del todo. Por eso un curso de milagros es un texto que se percibe complejo y que supone un reto inmenso, supone un reto inmenso para cualquier estudiante de espiritualidad que siga afianzado a las creencias limitantes arraigadas que se tienen en la experiencia humana. Es un reto, se percibe como tal. Y queda evidente que después de haber dado tan magnífica explicación de cuál es el miedo seminal, el miedo nuclear profundo más intenso que tenemos, que no es sino a aquello que tapa nuestra oscuridad, que es quienes realmente somos, queda evidente después de esa explicación el por qué, si un texto revelado es un ascensor directo al reconocimiento de nuestra naturaleza real, le tenemos un miedo atroz, miedo que se manifiesta en el estudio de un curso de milagros, como en el estudio de cualquier otro texto espiritual que te proponga ese ascensor tan directo, esa vía tan no dualista de la comprensión espiritual. Es el miedo a la iluminación. Y ahora la razón por la que tienes miedo de este curso, repetimos, debiera ser evidente. Pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Y eso es lo que tienes miedo de descubrir, porque entonces, como dice la expresión, se caerían todos los palos del sombrajo, es decir, te quedarías completamente ya enfrente de aceptar el carácter ilusorio de todo lo que has fabricado, su ausencia de valor, y directamente tener que asumir el extraordinario y maravilloso ser que eres. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear. La curación entendida como pues el recuerdo de quién eres, el cambio de mentalidad que supone y las consecuencias o efecto que tiene esto en tus emociones, comportamiento y experiencia de vida. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere el ego, por lo tanto, destruirte aquí
y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado. Y aunque un curso de milagros no contempla directamente, dado que desde su punto de vista no le es interesante, desde el punto de vista de ese ascensor directo no dual, no le es interesante contemplar el concepto de reencarnación, no obstante, se entiende muy bien, porque nos lo dicen otras revelaciones espirituales, que los larguísimos ciclos de reencarnaciones repetitivos que tenemos en la Tierra se deben precisamente a que el diseño de la experiencia aquí es tan extremo que la generación por parte del personaje humano de un rol de personalidad que se adapte a este diseño tan extremo, que no otra cosa es el ego, es el que dificulta enormemente superar todos estos obstáculos, consecuencia del diseño extremo de esta experiencia. Es lo que le faculta a Jesús, concediéndole como una licencia explicativa cierta identidad ilusoria desde el punto de vista del espíritu, pero muy real para nosotros, al ego, y poder explicar de esta manera que el ego ha conseguido, en cierto modo, atarnos a estas experiencias tan extremas durante más tiempo de personaje de lo necesario. El ego, por tanto, quiere destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado. Y cada nueva vida, que puede considerarse única a estos efectos, te vuelve a destruir y te vuelve a enterrar aquí. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con tus razonamientos, los razonamientos del mundo, el ego está contento, este está facilitando mi supervivencia como ego, este está facilitando el que yo perviva, porque le tengo completamente engañado. Cuando está razonablemente satisfecho, te ofrece el olvido. El velo de olvido aquí es brutal, no nos acordamos de nada. Cuando se torna abiertamente despiadado, el ego te ofrece el infierno. Es decir, lo que te está indicando Jesús es, el ego quiere decirse, el que te identifiques con un rol de personalidad que cree en el mal, que se cree carente, se cree necesitado, se cree escaso y cree que la mejor manera de solucionar las cosas es el ataque que genera su afán de supervivencia. El hecho de que te identifiques con el ego, en el mejor de los casos, te mantiene atado a la experiencia humana mediante un olvido intenso de quién eres. Pero como te despistes un poco, en el peor de los casos, convierte la experiencia humana en un infierno. Con lo cual, no hay salida a través del ego. Es decir, no hay salida de repetir la experiencia humana si no es cambiando completamente de mentalidad respecto de lo que es la experiencia humana. Completamente. Retirarle valor al mundo es retirarle valor a esa parte de nosotros que ha enloquecido en la experiencia humana, que es el ego. Mientras no le retiremos valor al ego, nosotros estamos atrapados en ese rol superviviente, carente, necesitado y escaso.
2. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Lo va a explicar Jesús, ya lo ha explicado en el epígrafe anterior, pero va a volver a darle este matiz. Para ti el cielo es el infierno y el olvido. ¿Por qué? Porque tu único mundo válido actualmente es este, y es el que en el cual tú te sientes cómodo y seguro, porque no te acuerdas de nada, y pese a que sea un infierno, porque es tu infierno y es en el que vives, y que te quiten esto para ti es mucho peor. Aquí se aplica muy bien ese refrán del ego que es: más vale malo conocido que bueno por conocer. No quiero conocer lo bueno, me quedo con lo malo conocido. Para ti el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pero ¿qué va a ser de mí si dejo de ser un personaje humano? Porque a pesar de que esto es un infierno, no me acuerdo de lo que es lo otro, con lo cual me da igual. Pienso que esto es lo único existente e intento extraer del infierno mis momentos de aparente bienestar, que no los hay, salvo cuando empiezas a cambiar de mentalidad respecto de lo que es esto. Si no cambias de mentalidad, es una ilusión continua y una satisfacción efímera y una ausencia completa de paz en todo momento. Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Yo soy un hombre y este es mi mundo. ¿Cómo que mi mundo no existe? Y entonces yo quién soy y a dónde voy. Si se pone en duda su realidad, la del mundo, entonces se pone en duda la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Y estás viviendo en un mundo en donde el ataque y la destrucción son el modus operandi habitual. Y quien piense que el ataque no es el modus operandi habitual, tiene que entender cuál es el concepto de amor divino. Todo lo que no es amor perfecto es ataque. Entonces, todo lo que implica el mundo de ausencia de amor perfecto es ataque. ¿Tiene el mundo amor perfecto, divino y puro? No. Todo es ataque. Y el ataque es nuestro modus vivendi. Y no nos acordamos de nada más. Con lo cual, ¿qué es lo que me va a quitar esto? Me lo va a quitar todo. Y esa es una idea y esa es una sensación que ronda a todo estudiante de espiritualidad. Y cuanto más intenso es el aprendizaje que te propone un texto, por ejemplo, un curso de milagros, más intenso es el miedo. Y con un curso de milagros puedes llegar a tener unas sensaciones internas extremas respecto de esto. Jesús quiere que lo reconozcas, porque no puedes disolver una creencia hasta que la tienes perfectamente identificada. Tú crees que un curso de milagros es tu perdición porque tú en realidad tienes miedo de la redención, tienes miedo de descubrir quién eres, porque como no te acuerdas de nada de quién eres, piensas que si pierdes lo que eres ahora, lo pierdes todo. Y esa es una creencia de supervivencia que llevas arrastrando desde que entraste en la dualidad. Aunque para un curso de milagros cada vida sea la única vida, y en términos reales es así, desde la experiencia de personaje llevas atado a esta prisión, encerrado en ella, sin que definitivamente se hayan producido pasos
relevantes para salir de ella. Y ya se encarga de decirnos la espiritualidad profunda. Hasta que no hay conciencia crística, no hay un paso relevante. Si se pone en duda su realidad, el infierno y el olvido, porque son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer tu propia identidad real. Si se pone en duda todo esto, crees que se pone en duda tu identidad, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Prefiero morir aquí en el mundo antes de evanescerme, desaparecer, extinguirme y pasar a ser nada. 3. Dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado, aparte del hecho de que en efecto lo estás? Es decir, que preferir el infierno y el olvido a algo que no conoces no tiene mucho sentido. Si estás en el camino espiritual y eso se acredita porque estás estudiando un curso de milagros, entonces es que ya has reconocido que el mundo es el infierno y el olvido. Si no, no estarías aquí. Seguirías en el infierno y el olvido disfrutando de él. Disfrutando entre comillas, sin darte cuenta de que tiene que haber otro camino. Pero si estás en la espiritualidad profunda, te has dado cuenta de que hay otro camino. Entonces, lo siguiente es, pero si yo creo que hay otro camino, porque si no, no estaría aquí estudiando esto, entonces ese otro camino tiene que ser por norma, por regla, por lógica, por razón, más aceptable que este infierno y este olvido. ¿No sería más deseable estar equivocado, aparte del hecho de que en efecto lo estás? Equivocado en el sentido de que lo desconocido es mejor que el infierno y el olvido. Aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Es que precisamente el hecho de la muerte, no, como se ha muerto es que antes vivía. Hombre, lo más razonable aquí es pensar que si te has muerto es que antes no vivías, porque la vida no acaba. La vida es la vida. Y que la vida acabe es una contradicción en términos que los humanos, al estar tan acostumbrados a estas experiencias de nacimientos y muertes, no sabemos apreciar. Ni siquiera viendo que en lo que nosotros consideramos que ha sido la historia de nuestro planeta, siempre ha habido vida, de una manera o de otra. Incluso la vida previa a la que la muerte parece señalar habría sido inútil si tan solo hubiese desembocado en la muerte y necesitase de ésta para probar que existió. Pues vaya vida, que acaba. Eso es vida, eso es efímero, eso no es nada, eso no es vida. Esto es algo que si lo piensas dos veces es bastante racional. La vida tiene que ser otra cosa. Y si en el mundo es muerte, porque en el mundo todo muere, todo vive y todo muere. Por lo tanto, nada vive. Ese es el razonamiento al que al final se puede llegar. Con lo cual, lo desconocido tiene que ser mejor que esto que es lo peor. Pones en duda el cielo, pero no pones en duda la muerte. No, no, la muerte, vamos, aquí todo el mundo muere y te mueres y luego pues no se sabe. Luego no se sabe. Luego puedes creer lo que quieras y esa creencia te ayudará a ser más feliz en vida, pero ya ves lo que los científicos de la comunidad predominante dicen, que no hay nada. No obstante, podrías sanar y ser sanado si pusieses en duda la muerte. Para empezar, la muerte
es una creencia terminal. ¿Qué quiere decir? Que toda tu experiencia vital va terminando hasta llegar a la muerte. De ahí viene el envejecimiento, de la creencia a la muerte. Si no, ¿de qué? Si tú tuvieses una creencia firme y arraigada en la inmortalidad, no envejecerías. No obstante, podrías sanar y ser sanado si la pusieses en duda, la muerte. Y aunque no sabes lo que es el cielo, ¿no sería este más deseable que la muerte? A no ser que consideres el cielo el infierno. ¿Qué es lo que nos ocurre? No, es que el cielo puede ser el infierno. Entonces yo prefiero estar muerto a seguir en el infierno. Muerto, muerto el perro, se acabó la rabia, que dice el dicho. Has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Efectivamente, digamos que solo nos fijamos en la mitad de lo lógico que se puede percibir. Solo en la mitad que nos conviene, en la otra mitad no. Eso ocurre ahora mismo. Ahora mismo, en las dos tierras que hay en esta tierra, la tierra consciente y la tierra que aún no lo es, hay una dicotomía extraordinaria, porque por muchas pruebas, cada vez más pruebas prácticas, incluso de sectores de la comunidad científica que están en la vanguardia de la convergencia de ciencia y espiritualidad, por muchas pruebas que se den, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el que no quiere ver es que es muy selectivo en su percepción y en su creencia. No quiero, no quiero. Has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda, con respecto a lo que crees, como con respecto a lo que percibes. Una mente receptiva es mucho más honesta que eso. Dice Jesús, no estás siendo honesto. Hay multitud de aspectos en la experiencia humana que te indican directamente la trascendencia, es decir, que hay más que lo que se ve, pero tú no estás siendo honesto cuando decides poner en duda unas cosas u otras. Por ejemplo, no estás siendo honesto cuando decides poner en duda el cielo y no poner en duda la muerte. No estás siendo honesto cuando prefieres la muerte que un cielo desconocido. No estás siendo honesto. Te dice Jesús, ¿qué habría peor que la muerte? La extinción completa. Tú dices, no, no, es que el cielo puede ser el infierno. Ah, ¿qué infierno? El de mi propia futilidad. El infierno que significaría el que todo esto es falso y yo no soy nadie. Ese es el auténtico miedo que tenemos al cielo. Por eso preferimos el envejecimiento, la enfermedad y la muerte a aventurarnos a algo que nos podría llegar a indicar que no somos reales como personajes en absoluto, que hay una realidad suprema, mucho más profunda o mucho más elevada, según se quiera decir, ante la cual la experiencia humana es un palidísimo reflejo, una nadería, un breve suspiro de recuerdo. 4. El ego tiene una extraña noción del tiempo. Y esa podría ser muy bien la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. ¿Para qué le sirve al ego el tiempo? Para organizar su mundo y perpetuarlo. ¿Para qué le sirve al espíritu el tiempo? Para terminar con el mundo y que salgas de tu prisión mental. Son creencias en la utilidad del tiempo completamente opuestas. El ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Para el ego, el pasado es importantísimo
y en última instancia cree que el único aspecto del tiempo que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. El pasado aprisiona el presente y el futuro. Te has quedado en lo que en su día ocurrió, que ya no ocurre, que ya no ocurre. Es que por mucho que le quieras dar vueltas, lo que ocurrió ya no ocurre. No, pero seguro que va a volver a ocurrir, porque fíjate, porque lo cafre que fue este, entonces, como hizo esto, es un cafre y lo seguirá siendo toda su vida. Entonces, yo en función de lo que hizo ya no quiero saber nada más de él nunca. Ese es el ego. Cree que el pasado es el único aspecto del tiempo que tiene significado, porque el presente y el futuro vienen completamente condicionados por un pasado que nunca se libera, nunca decae. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. Cuando te cruces con fulano ni le saludes, porque hace 50 años un día, cuando eran jóvenes, él y tu abuelo, fíjate lo que hizo, y entonces ya no nos hablamos las familias, y esto tiene que seguir así, porque no podemos perdonar ni olvidar, y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces se encuentra un nieto con un nieto del abuelo, con un nieto del otro abuelo, los que hace 50 años tuvieron no sé qué, y si hacen caso a sus padres, no se hablan. Y si no hacen caso a sus padres y se hablan, los padres les van a regañar. No hables con el niño de esa familia, porque no nos hablamos con ellos. Y entonces no hay presente y el futuro está totalmente cautivo de ese pasado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, para siempre, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro. Es que solo hay pasado. No, porque claro, y esa familia tiene que pagar toda su vida lo que aquel día le dijo el abuelo a tu abuelo. El abuelo de esa familia le dijo una cosa a tu abuelo y eso ya debe regir todas las generaciones por venir. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro. Estás extendiendo el pasado, pasando por encima del presente y destrozándolo, haciéndolo inexistente y proyectándose hacia el futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Solo existe un pasado continuo sin la intervención del presente y el futuro ya viene marcado por el pasado y no va a cambiar, porque en el pasado ocurrió esto y fue muy grave y entonces eso va a ser para siempre. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. Yo no sé por qué me ha venido a la mente esa situación de un pueblo, iba a decir un pueblo de España, pero me da la sensación de que es un pueblo de cualquier otro sitio. Aunque realmente es porque en el pueblo se puede quizás apreciar algo más debido a que en los pueblos hay pocos habitantes y en las ciudades hay muchas. Pasa exactamente lo mismo. Pero es como esa mentalidad de que lo único que vale es el pasado y lo que ocurrió en el pasado debe marcar siempre ya la historia de las familias. Es exactamente lo que está diciendo aquí Jesús. 5. El ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. Lo que ocurrió hace 50 años ha copado cada momento presente de esos 50 años y sigue copando cada momento presente ahora y va a seguir copando cada momento presente futuro, porque nunca vamos a olvidar lo que le dijo
el abuelo de esa familia a tu abuelo. Nunca lo vamos a olvidar. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado. Y aunque el pasado ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si el pasado todavía estuviese aquí. Tú sabes lo que le dijo aquel abuelo de esa familia a tu abuelo. Le dijo esto, fíjate, fíjate, qué ignominia, qué ultraje. Le dijo esto hace 50 años. El ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si el pasado todavía estuviese aquí. Dicta tus reacciones, el ego, hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado. Este es de la familia de que su abuelo hace 50 años le dijo al mío y eso lo tenemos muy presente. Entonces, si este es de esa familia, me cambio de acera, ni le miro. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado, empañando así la realidad actual de aquellos los nietos que se caen bien y quieren jugar juntos. Pero el, el karma familiar asumido, no vuelvas a hablar porque no nos hablamos con esa familia, no juegues con ese niño, pero si es que me divierto mucho con él, da igual. Empañando así la realidad actual de aquellos con los que te encuentras en el presente. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratase de otra persona. Los dos niños que se caen bien, pero como la madre le ha dicho a uno que son una familia que son del diablo y que no hable con ellos, no reaccionas como la persona que es y que sientes que es, sino en función de esa prisión del pasado que llevas en la mente. No, es de la otra familia y es como un diablo. Y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es. Esos dos niños podrían haber sido amigos. Y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado, porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo abandonarlo. Porque claro, además, ¿qué ocurre? Que lo que ocurrió hace 50 años lo malinterpretó el abuelo de nuestra familia. No había mala intención en el abuelo de la otra, con lo cual mi propia interpretación de aquel suceso es la que yo arrastro en todo momento presente y en todo momento futuro. La interpretación. Y recibirás mensajes de ese acontecimiento del pasado basados en tu propio pasado, en lo que tú interpretaste. Porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo abandonar tu propia percepción del pasado, lo que fue para ti. No, 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 no. Eso ocurrió. Que no, abuelo, que no. Que hay otro abuelo de una tercera familia que dice que estaba presente y que lo interpretaste mal. ¿Cómo voy yo a haber interpretado mal eso? ¿Me tomas por tonto? Ah, 50 años, en base a una interpretación. De este modo te niegas a ti mismo el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. Claro, estás en la prisión de tu propio pasado y no ves nada más. 6. De las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Jesús sabe que esto para muchas personas es francamente difícil, porque en función de lo que, de lo que interpretaron, vamos a seguir con el ejemplo de las dos familias, en función de lo que interpretaron hace 50 años, llevan su propia prisión y están acostumbrados, tan acostumbrados a estar en su propia prisión, que es donde les metió la interpretación que hicieron de aquello,
que para ellos salir de su prisión, y es lo que decía al principio Jesús, es el infierno. Salir de su prisión es el infierno. Significaría que estos 50 años les han llevado a no ser nadie. De esas sombrías figuras del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar, pues contienen las áreas del dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que no existe. Y esta decisión es una que te acarreará dolor en el futuro. Mantener en el presente la prisión de tu interpretación del pasado te acarreará dolor en el futuro. Véase esas historias de reconciliación que liberan del dolor para el futuro. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión, producto de tu interpretación. Lo interpretaste con unos recursos que no te permitieron gestionar emocionalmente aquello que sucedió. Pero si te encierras en la prisión del pasado, aunque posteriormente tengas otros recursos para poder interpretarlo de otra manera y disolver el dolor, no lo vas a hacer. Tienes que vencer esa tendencia a quedarte en la prisión del pasado para poder afrontar aquello que ocurrió de otra manera. No, nunca más nos hablaremos con esa familia. No, espera. Vamos a abrir aquí un debate familiar y vamos a intentar entender qué ocurrió allí realmente y si merece la pena mantenerlo. Pero esa decisión no se toma, pues contiene las áreas de dolor que hay en tu mente y te incita a atacar en el presente como represalia por un pasado que no existe. Ni siquiera tomas la decisión de examinar la cuestión de nuevo. Y esta decisión es una que te acarreará dolor en el futuro porque te hace permanecer en tu propia prisión, recordando el dolor de aquella situación que además fue una ilusión porque fue producto de una interpretación distorsionada de lo que ocurrió. Es posible que te llamase Cafre y Cafre al cuadrado y Cafre al cubo en su momento. Es posible, pero podrías intentar entender debido a qué ocurrió aquello, a su propio estado mental, a su miedo, al tuyo, a que todo el mundo estaba mirando, a la vergüenza, a intentar defender un honor que en aquel momento parecía lo más importante, y eso se ha mantenido 50 años. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión, fíjate qué claro lo dice Jesús, todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión, y como has podido crecer en conceptos, significados y valores, tienes que deshacer la ilusión del pasado aplicándole tu comprensión presente, pero para eso tienes que decidir salir de la prisión. No, no hablo más con esa familia, ni ningún miembro de la mía hablará nunca más con ningún miembro de su familia. Esa prisión te va a impedir aplicar tu comprensión presente a aquel acontecimiento. Y estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. Ves al nieto que le cae bien el otro nieto y en vez de decir, bueno, voy a dejar eso como una vía a ver si todo eso se arregla a través de los nietos, no, no hables con ese niño que es de aquella familia maldita. Echas a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte, siguiendo con nuestro ejemplo particular. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con tu pasado? Fijaos que esas familias, imaginaos en un pueblo hay 10 familias, bueno, pues esas dos familias podían haber establecido a nivel de hijos y de nietos lazos y haberse casado y en fin, pero todo eso se impidió
se impidió, porque el ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. Y entonces no podrás reconocer esos encuentros santos, porque siempre has estado percibiéndolo como encuentros con tu pasado. Pues en ese caso no te estarías reuniendo con nadie. Claro, no son aquellos. Nunca lo fueron, ni en aquel momento fueron los que tú pensabas que eran. Pero mucho menos después. Es posible que sí lo fueran, pero según vas teniendo conceptos, significados y valores más elevados, puedes mejor entender que nunca fueron lo que después puedes entender que sí son, que es el espíritu. La visión espiritual que deja atrás la percepción física de tu hermano y va más profundamente hacia la percepción espiritual. Ese encuentro santo te privas de él. Pues en este caso no te estarías reuniendo con nadie y el compartir la salvación, ¿qué es lo que hace que el encuentro sea santo? Dos personas que se dan cuenta y dicen, fuera, fuera, fuera todas esas tonterías de ilusiones que teníamos una de otra. Ya. El compartir la salvación, que es lo que hace que el encuentro sea santo, quedaría excluido de tu visión. El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo. Imagínate el abuelo a todos sus descendientes. A partir de ahora, cada vez que nos encontremos con miembros de la otra familia, vamos a olvidarnos del pasado y vamos a actuar con el corazón. Se arreglaba inmediatamente. El Espíritu Santo trae su divino influjo a través del corazón. La mentecita material dominada por el ego no quiere hacerle caso. El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo y el encuentro es santo porque tú lo eres. Ya si tienes acceso a esta información, pues ya no puedes posponer más, mantener prisiones del pasado en el presente. Si entiendes que siempre te encuentras contigo mismo, siquiera sea intelectualmente. Y el encuentro es santo porque tú lo eres y porque el otro lo es. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco puede serlo y el presente no tiene ningún significado más que el de generar un puente del pasado al futuro. 7. Para perpetuar el pasado. 7. Es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. El ego perpetuar y el Espíritu Santo liberar, restaurar, disolver, llegar a un punto en el que ambas familias se tratan como si nunca hubiese ocurrido aquello. La razón de ello es igualmente clara, pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es diametralmente opuesta. Para el Espíritu Santo el propósito del tiempo es que éste finalmente se haga innecesario. Olvídate, olvídate de el pasado, porque eso perpetúa tu percepción del tiempo en función de aquel acontecimiento. Para el Espíritu Santo el propósito del tiempo es que éste finalmente se haga innecesario. Esto tiene además un aspecto técnico, que es que en cuanto tú aumentas tu conciencia sobre la base de sanar tus traumas y dolores, corregir tu percepción, ese aumento de conciencia implica que tienes mayor capacidad de procesamiento, tanto por operativa de la mente como por evolución en conceptos, significados y valores. Con lo cual te vas desatando del tiempo lineal.
es que literalmente deja de haber una losa, que es el tiempo para ti, dejas de envejecer, dejas de enfermar, dejas de pasar malos ratos, dejas los altibajos, os atenúa mucho. Y eso, llevado a un proceso continuo, pues hace que tu mayor consciencia, es decir, la mayor capacidad de procesamiento de información de tu mente, junto con la mayor capacidad de comprensión que puede divinizar tu experiencia, hacen literalmente, que no necesites cada vez menos la sucesividad lineal. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal, al estar únicamente al servicio de su función docente, que por definición es temporal. Vale, has venido a hacer la experiencia humana, pues la experiencia humana se tiene en este tiempo del acuerdo humano de percepción, no en más. El tiempo es temporal, pero ¿qué es lo que ocurre cuando el diseño de la experiencia humana es muy extremo y el personaje no sale solo de él? ¿Cuál es el caso de la experiencia humana en la Tierra? Pues que el tiempo temporal se convierte en permanente, que es además lo que esa bestia sufriente con la que estamos identificados, que es el ego, quiere. Bestia sufriente, nunca me había salido definirle así, esa bestia sufriente. Hace hincapié el Espíritu Santo, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hacia el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. Claro, un continuo ahora, porque desaparece la sucesividad, porque llega un momento en que la expansión de tu conciencia es tan grande que puedes percibir muchos acontecimientos al mismo tiempo. Esto es elevarte en el árbol de la conciencia. Y efectivamente, ya no vives la sucesividad lineal como si fuese una losa, otro segundo, otra hora, otro día, en tu sufrimiento, sino que en tu paz, en tu dicha y en tu gozo, extiendes el presente hacia detrás y hacia adelante y es siempre esa máxima experiencia de divinidad en ti. En la realidad del ahora, sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad, pues solo el ahora está aquí y solo el ahora ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. Pero para apreciar el ahora hay que resolver toda deuda con el pasado. Y, resuelta toda deuda con el pasado, perder todo miedo del futuro. Y entonces se ensancha el presente y abarca toda la experiencia. 8. El ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo, en lugar de extender la eternidad. Mientras la conciencia de personaje esté cautiva, yo, como resultante de lo extremo de la experiencia humana, pervivo. El ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo, en lugar de extender la eternidad. Pues al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El ego piensa, el Espíritu Santo me quiere comer la tostada y quiere su tiempo para extenderse él, pues yo también quiero el tiempo para extenderme yo. Claro, esta es la dicotomía de los tres sabios. El que no se la sepa, que lo busque en internet. Lo explica muy bien Quirión en su libro tercero, La alquimia del espíritu humano.
Pero es que el ego no es objetivo respecto de su crítica respecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es objetivo, el ego nunca lo es. Entonces el ego va a describir lo que el Espíritu Santo quiere en función de lo que él quiere, que es esclavizarte. Dice, para que le esclavice el Espíritu Santo, prefiero esclavizarle yo. Porque el ego no piensa que el Espíritu Santo te quiere liberar, piensa que compite con él en esclavizarte. El ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo del Espíritu Santo que el suyo. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que, bajo su dirección, haya continuidad entre pasado y futuro. Y entonces la cautividad del personaje está garantizada. No nos volveremos a hablar con esa familia nunca. Y eso te hace permanecer en una prisión que te impide evolucionar. Y pierdes toda la vida sin evolución. Y él pervive y puede continuar posteriormente esa experiencia. El único propósito que el ego percibe en el tiempo, repetimos, es que, bajo su dirección, haya continuidad entre pasado y futuro y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Una mínima brecha que los dos niños, los nietos se juntan, se caen bien y empiezan a jugar y se hacen amigos. No, no hables con ese niño, que no haya brecha, que el pasado se extienda hacia el futuro en todas las generaciones familiares. Y entonces te impides ni siquiera cuestionarte el por qué se da esa situación. Su continuidad, la del ego, por consiguiente, te mantiene en el tiempo, mientras que el Espíritu Santo quiere liberarte de él. Él, con el dictado del ego, no evolucionas y se te pasa la vida entera sin que nadie de esta familia hable con los de la otra. Con el Espíritu Santo, eso se detiene y a partir de ahí hay una evolución familiar que antes no se puede producir. Y hay un aprendizaje que antes no se puede producir. La interpretación que el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación es la que tienes que aprender a aceptar. Medios para alcanzar la salvación, el tiempo. ¿Cómo interpreta el Espíritu Santo el tiempo? Como un recurso de aprendizaje. Es el tiempo hasta que te des cuenta, el tiempo necesario para darte cuenta, no más. Esta interpretación es la que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que el de tu salvación. 9. Y último, tú también interpretarás la función del tiempo según interpretes tu propia función. ¿Cuál es mi función? ¿Sobrevivir o descubrir quién soy? Sobrevivir. Nadie de mi familia se va a hablar con aquella porque tener la debilidad de hablar sería olvidarnos del tremendo ultraje de hace 50 años y entonces, ¿qué pensarían los demás de nosotros si nos olvidamos de ese ultraje? Sobrevivir. El Espíritu Santo. Aprender, evolucionar, entender, disolver el pasado, corregir la percepción. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, curarte y curándote, curar, permitir que la curación sea optada por los de alrededor, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La primera oportunidad que surja, esa la voy a aprovechar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado, tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Y hay muchas oportunidades, cada segundo es una. Pum, pum, pum. Esta interpretación del Espíritu Santo enlaza el futuro con el presente y extiende el presente en vez del pasado. Se hace un instante eterno, el ahora, el presente, en el que
Todo es espontáneo, nuevo y natural. Y ninguna atadura del pasado te hace interpretar conforme a aquella lo fresco, lo natural, lo espontáneo y lo nuevo que es el presente. Esta interpretación enlaza el futuro con el presente, con lo cual se pierde miedo al futuro, porque no lo ves ya como una continuación del pasado sufriente. El pasado sufriente cautiva al futuro con el miedo. Te liberas del pasado sufriente y extiendes el presente a un futuro en paz, porque es un presente de encuentros santos, ya que no estás atado por los condicionantes del pasado. Mas si crees que tu función es destruir, perderás de vista el presente y te aferrarás al pasado a fin de asegurar un futuro destructivo. Y el tiempo será tal como tú lo interpretes, pues de por sí no es nada. Y así acaba este epígrafe 4, la función del tiempo, del capítulo 13, el mundo inocente, y dejamos para la siguiente sesión el epígrafe 5, las dos emociones. Las dos emociones es otra joya de un curso de milagros, y esta la veremos en otro momento, y eso será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.